Hello. Cuando vi a mi esposo entrar a la cocina con una expresión que no le conocía, sentí que el aire se espesaba en mis pulmones. No me miró. No dijo ni una palabra. Pero en sus ojos había algo más que sospecha, había una certeza callada, como si ya supiera todo. En sus manos traía las bolsas del supermercado, pero las dejó sobre la encimera con un golpe sordo. Yo seguía removiendo la salsa como si eso pudiera devolverme la normalidad. Entonces, al girarme, lo vi. A él. Su padre. Estaba parado junto a la puerta trasera, con las manos aún húmedas por el riego del jardín. Nuestros ojos se cruzaron por una décima de segundo. Fue suficiente. Mi esposo también lo notó. Su cabeza giró entre los dos, como si intentara medir la distancia invisible que nos separaba. Y entendí, en ese momento, que no era solo el miedo a ser descubierta. Era algo más. Era la vergüenza de saber que yo misma había abierto esa grieta. La grieta por donde se estaba desmoronando todo. 3 semanas atrás, jamás habría imaginado esto. Pero pasó. Y ahora, antes de contarles cómo llegué hasta aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿Has hecho alguna vez algo que no puedes explicar, que no puedes justificar, pero que aún así deseaste con todo tu ser? Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y dime, ¿has sentido alguna vez que tus propios deseos te llevaban al borde de destruir todo lo que habías construido? Déjame contarte mi historia. Tal como fue. Sin adornos. Sin excusas. Y sin perdón, habían pasado solo unas horas desde que llegamos a la casa de campo de la familia de mi esposo, pero ya sentía como si llevara días caminando sobre cristales. El aire en esa casa era más denso, más lento, más lleno de silencios que no sabía cómo interpretar. Mi esposo, en cambio, parecía transformado. Apenas cruzamos el portón, su postura cambió. Su voz bajó de tono. Volvió a ser el hijo obediente, el que pedía permiso para levantarse de la mesa, el que no tomaba decisiones sin mirar primero a su padre. Yo intentaba sonreír. Hacerme parte. No quería parecer una extraña, aunque lo era. A pesar de estar casada con él desde hacía casi un año, era la primera vez que veníamos a pasar más de un fin de semana en esa propiedad. Y desde el primer momento, me di cuenta de que allí las reglas eran otras. La madre de mi esposo me saludó con cortesía, pero sin afecto. Noté cómo recorría mi ropa con los ojos, cómo examinaba mi peinado, cómo arrugaba apenas los labios. Cuando hablaba de la exesposa de su hijo, como si aún no hubiera aceptado del todo que ya no estaba. Agradecí los cumplidos con una sonrisa medida, tragando el nudo que se me formaba en la garganta. Durante la cena, sentados todos alrededor de esa mesa enorme de madera, me sentí observada. No directamente, pero sí en los detalles, cuando pasaba el pan, cuando preguntaba si alguien quería más vino, cuando comentaba que el jardín estaba precioso. Como si cada palabra mía tuviera que ser evaluada, mi esposo no notó nada. O prefirió no hacerlo. Hablaba con su hermano de negocios, se reía con su madre, respondía preguntas con frases sueltas. No me tocó la mano. No me miró más de lo necesario. Cuando nos fuimos a dormir, se acostó de inmediato. Yo me quedé sentada un rato al borde de la cama, mirando por la ventana la silueta del jardín a oscuras. A la mañana siguiente, desperté sola. Él ya se había levantado. Bajé a la cocina en silencio. Preparaban el desayuno. Su padre estaba allí. Fue la primera vez que me dirigió una frase completa. Dijo, el café está fuerte, como debe ser. Sonrió apenas. Fue una frase trivial, sí, pero algo en su tono me desconcertó. No supe qué responder. Pasamos ese día con algunas caminatas por la propiedad, recorridos por el invernadero, pequeñas conversaciones. Yo intentaba conectar con mi suegra, pero todo parecía ser medido, pesado, juzgado. Cada vez que hablaba, sentía que estaba presentando un examen. Mi esposo propuso que al día siguiente iríamos al pueblo cercano, a comprar algunas cosas. Pero esa noche, al acostarnos, me dijo que debía volver a la ciudad por una reunión. En Esperada. Será solo por un par de días, aseguró. Me dio un beso en la frente y se dio vuelta para dormir. Me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración lenta, deseando que, al menos esa noche, me abrazara. La mañana siguiente, lo acompañé hasta el auto. Me abrazó con ese gesto automático, mecánico. No lo vi mirar atrás cuando se alejó por el camino de tierra. Me quedé en silencio, con el sol aún bajo en el horizonte. Fue entonces cuando sentí la soledad. No la física. La otra, la que se instala en el pecho y no se va. El padre de mi esposo apareció detrás de mí.
¿Quieres caminar un poco?, preguntó. Asentí, porque no supe qué más hacer. Caminamos hacia la parte trasera de la propiedad, donde un sendero bordeado por lavandas nos llevaba hasta un pequeño estanque. Íbamos en silencio. Sus pasos eran firmes, lentos. Los míos, dubitativos. Cuando llegamos al borde del agua, se detuvo. Me miró. Y entonces dijo algo que no esperaba: no tienes que esforzarte tanto. Esta casa es un mundo que consume. No supe cómo responder. Solo bajé la mirada. Luego añadió: pero tú brillas, aunque no te des cuenta. Me sentí expuesta. Vulnerable. Volvimos caminando más despacio. Al llegar a la cocina, él abrió la puerta primero. Entramos al mismo tiempo, y fue ahí, al pasar por el umbral, donde nuestras manos se rozaron. Sentí un escalofrío. Lo miré. No había desafío en sus ojos. Solo una especie de reconocimiento. Como si ambos supiéramos algo que no podíamos decir. Esa noche no cené con todos. Dije que me dolía la cabeza. Me quedé en la habitación, tumbada sobre la colcha bordada, observando el techo. Escuchaba los pasos en el pasillo, las voces lejanas. Me imaginaba su cara, la del padre de mi esposo, y me preguntaba qué había en él que me inquietaba tanto. ¿Era su calma? ¿Su presencia silenciosa? ¿O era simplemente que, por primera vez en semanas, alguien me veía? No dormí. Me levanté. A medianoche, fui hasta la ventana y abrí un poco la cortina. Afuera, la luna iluminaba el jardín. Vi una silueta moviéndose entre los árboles. Era él. No supe si fue casualidad o si él sabía que yo lo miraba. Pero en ese instante, sentí algo que no supe cómo nombrar, y así comenzó todo. Con un gesto, una frase, un cruce de miradas. No con pasión. No con deseo inmediato. Sino con esa peligrosa sensación de haber sido vista. Mañana todo será diferente. O quizá no. Pero ahora ya no hay marcha atrás. Porque algo, dentro de mí, ha comenzado a cambiar. Y sé que no podré ocultarlo por mucho tiempo. Al día siguiente desperté más temprano que de costumbre. La luz entraba filtrada por las cortinas pesadas de la habitación, pero ya no era el amanecer lo que me inquietaba, sino esa sensación persistente en el pecho, como si estuviera contenida en una burbuja que podía reventar con el más mínimo roce. Me senté al borde de la cama, descalza, con el suelo frío bajo mis pies. Escuchaba la casa, los ruidos habituales, los pasos suaves de la madre de mi esposo en la cocina, el chirrido leve de la vieja tubería cuando abrían el grifo del baño. Todo parecía igual. Pero no lo era. Esa mañana, decidí vestirme con más cuidado. No por él, ni por nadie en particular. Fue un impulso extraño. Tomé una blusa que apenas había usado, de lino claro, con botones pequeños que costaban abrochar. Me recogí el cabello y me puse un par de pendientes que tenía guardados en el fondo de la maleta. Me miré al espejo. No estaba buscando belleza. Solo algo que me diera forma, que me recordara que aún tenía control sobre mi imagen. Aunque no sobre mi interior, bajé a desayunar fingiendo normalidad. La madre de mi esposo me ofreció café, y yo asentí con una sonrisa leve. El padre estaba sentado ya en su lugar habitual, con el periódico abierto frente a él. No me miró. Yo tampoco lo hice. Pero su presencia era como un imán invertido. Cuanto más evitábamos el contacto, más fuerte era la tensión entre nosotros. Durante la comida no se dijo mucho. Mi suegra hablaba de los tomates del jardín, de la vecina que había pedido semillas, de las gallinas que estaban poniendo menos. Yo asentía en silencio, dando pequeños sorbos al café. No tenía hambre. Solo quería salir de allí. Después del desayuno, ella me pidió que la ayudara con las macetas del porche. Agradecí el encargo. Cualquier cosa era mejor que quedarme en esa sala, sintiendo que el aire se espesaba con cada segundo. Salimos al sol. Ella comenzó a hablarme de sus plantas, de cómo cada una tenía su ritmo, su carácter. Algunas florecen cuando no esperas nada de ellas, dijo, y yo me pregunté si esa frase llevaba un doble sentido. Estaba acomodando unas suculentas cuando vi, desde la esquina de mi ojo, que él salía por la puerta lateral. Caminaba hacia el jardín, con las manos en los bolsillos, como si no tuviera rumbo. No me miró. Yo tampoco hice el intento. Pero mi cuerpo reaccionó. Un pequeño escalofrío me recorrió los brazos. Esa reacción involuntaria, íntima, que no se puede fingir ni disimular. Más tarde, mientras lavaba los platos con mi suegra, ella me preguntó si extrañaba la ciudad. Respondí que sí, un poco. Mentí. No era la ciudad lo que extrañaba. Era el anonimato.
El no sentirme examinada, juzgada, observada todo el tiempo. Ella asintió, como si supiera que no había dicho toda la verdad. Luego se fue a llamar a su hermana por teléfono. Yo me quedé sola en la cocina. Él entró sin hacer ruido. Tomó un vaso de la alacena y sirvió agua. Se quedó de pie, al otro lado de la isla. Por fin me miró. Fue un segundo. Un segundo que me pareció más largo que toda la mañana. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo eso, la mirada. Y en ese gesto silencioso se concentraba todo lo que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. Voy a ir al taller un rato, dijo finalmente. Su voz era grave, baja, como si hablara más para sí mismo que para mí. Asentí. No le respondí. Pero cuando salió, sentí que algo me tiraba por dentro. Un nudo tenso, incómodo. A la hora del almuerzo, mi esposo llamó. Habló con su madre durante varios minutos, explicó que se retrasaría otro día, que las cosas en el trabajo se habían complicado. Ella le dijo que no había problema, que aquí todo estaba en orden. Luego me pasó el teléfono. ¿Todo bien?, me preguntó. Dije que sí. Que la casa era tranquila. Que el jardín estaba precioso. Que su madre cocinaba muy bien. Mentí otra vez. No por protogerm. Sino porque no podía nombrar lo que pasaba. Esa tarde me ofrecía ayudar en la despensa. Quería ocupar las manos. El pensamiento. La conciencia. Me puse a organizar frascos, a ordenar utensilios, a limpiar estanterías. No escuché cuando él se acercó. Solo me di cuenta cuando su sombra cubrió parte de la luz. Me volví. Estaba allí. A un paso, ¿te ayudo?, preguntó. Su tono era neutro, pero en sus ojos había un rastro de algo más. No supe qué responder. Solo me aparté ligeramente, dejando espacio. Comenzó a ordenar unos tarros, sin decir nada más. El silencio se llenó de detalles, como su brazo rozaba el mío al moverse, como el olor a madera vieja se mezclaba con el de su ropa. Yo intentaba concentrarme. Respirar lento. No pensar. Pero era inútil. En un momento, se agachó a recoger una caja. Al incorporarse, nuestras miradas se cruzaron. No había desafío. No había intención explícita. Solo esa tensión contenida. Que se había acumulado desde el primer día. Una energía muda, que flotaba entre nosotros como electricidad estática. Entonces mi suegra llamó desde el patio. Él salió sin decir nada. Yo me quedé inmóvil, con las manos húmedas por la limpieza, el corazón latiendo con fuerza. Esa noche me costó dormir. Escuchaba los ruidos del campo, el crujido de la madera, el viento entre los árboles, algún animal lejano. Todo parecía amplificado. Como si mis sentidos estuvieran en alerta. Como si mi cuerpo supiera que algo estaba por suceder, incluso. Antes de que ocurriera, cerré los ojos e intenté pensar en otra cosa. En mi vida antes de todo esto. En los días con mi esposo, cuando reíamos sin esfuerzo. En nuestras caminatas por la ciudad, en los planes que hacíamos. Pero esas imágenes se sentían ajenas, como si pertenecieran a otra persona. A otra vida. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara. El espejo reflejaba un rostro que no reconocía. Del todo. Me acerqué. Vi mis ojos, mis labios, las pequeñas arrugas que empezaban a marcarse en las comisuras. Pero había algo más. Algo que no estaba allí antes. Algo que me asustaba. Volví a la cama. Me acosté de lado, mirando hacia la ventana. La luna se filtraba entre las cortinas. Cerré los ojos, pero la imagen de él seguía allí. No en mi imaginación. En mi piel. En el peso invisible que había dejado cada vez que nos cruzábamos. Me dije que debía parar. Que esto no podía seguir. Que no había hecho nada, aún. Que todo podía detenerse si yo quería. Pero una voz interior me susurraba, ¿realmente quieres detenerlo? Esa noche no encontré respuesta. Solo el eco de mis propios pensamientos, rebotando en las paredes de una casa que ya no me parecía ajena, pero tampoco mía. Una casa donde, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Y eso, quizás, era lo más peligroso de todo el día. Amaneció gris, con una niebla baja que parecía envolver la casa en una especie de burbuja húmeda. Abrí la ventana con cuidado, sin hacer ruido, y respiré ese aire denso que olía a tierra mojada y leña vieja. A lo lejos, el jardín apenas era una silueta difusa. Era uno de esos días donde todo se siente más pesado, más lento. Pero no era el clima lo que me hacía sentir así. Era el peso de lo que había dentro de mí. Me vestí sin pensar demasiado. Una camiseta de algodón, unos pantalones sueltos, el cabello recogido de cualquier manera. No tenía ganas de fingir normalidad.
Sentía que si alguien me miraba con atención, podría ver la maraña de pensamientos que llevaba adentro. Y no sabía si tenía fuerzas para ocultarla. Bajé a la cocina y encontré a mi suegra preparando el desayuno. Me saludó con un gesto de cabeza, sin palabras. Desde hacía unos días, sus silencios se volvían más largos, más cargados de significado. No sabía si era intuición o simplemente costumbre, pero había algo en su manera de observarme que me inquietaba. Como si supiera, aunque no tuviera pruebas. Como si sospechara, aunque no pudiera nombrarlo, él ya estaba allí. Sentado, leyendo el periódico, con una taza de café entre las manos. No levantó la vista cuando entré. Pero yo sí lo miré. Solo un instante. Era inevitable. Su figura era parte del paisaje, pero con un brillo propio, como si todo en esa casa girara sutilmente. Alrededor de su presencia, nos sentamos a desayunar. Mi suegra hablaba del clima, de una posible tormenta, de las cosas que debían cubrirse en el jardín. Él respondía con monosílabos. Yo, con frases automáticas. Nadie mencionó a mi esposo. Como si su ausencia ya fuera parte de la rutina. Como si hubiéramos aceptado, sin decirlo, que no regresaría pronto. Después del desayuno, salí al porche con una taza de té. Me senté en una de las sillas de mimbre y observé cómo la niebla comenzaba a levantarse. El paisaje se iba despejando. Lentamente, como si alguien estuviera descorriendo un velo invisible. Sentí que esa escena era una metáfora de lo que pasaba dentro de mí, algo que intentaba emerger, que ya no podía esconderse. Él apareció poco después. Se sentó en la otra silla, sin pedirme permiso, sin anunciarse. Era su casa, al fin. Y al cabo. Nos quedamos en silencio varios minutos. Yo jugaba con la taza entre las manos. Él miraba el horizonte, como si buscara algo más allá de los árboles. No ha vuelto a llamar, dijo de pronto. Su voz era baja, casi ronca. Me tomó un segundo entender que hablaba de su hijo. Asentí. No tenía nada que agregar. Él continuó, a veces pienso que se acostumbra a la distancia demasiado rápido. No supe si era una crítica o una observación. Pero me dolió. Porque yo también me estaba acostumbrando. Y eso me aterraba, no respondí. Millimita de jar. La taza sobre la mesa y a mirar mis propias manos. Pensé en mi esposo. En su forma de hablar por teléfono mientras caminaba de un lado a otro. En su risa cuando veía vídeos en el móvil. En su costumbre de dormirse apenas tocaba la almohada. Pensé en todo eso y me di cuenta de que no lo extrañaba. No de verdad. Extrañaba la idea de él. La promesa que habíamos construido juntos. Pero no a la persona real. Volví a mirar al hombre sentado frente a mí. Él seguía ahí, inmóvil, como si no esperara nada. Como si simplemente aceptara mi presencia sin exigirla. Y fue en ese momento, en medio de esa niebla que ya se disolvía, cuando sentí algo moverse dentro de mí. Algo que no podía ignorar más. La tarde transcurrió en silencio. Ayudé a mi suegra con algunas tareas del interior. Limpiamos armarios, ordenamos papeles viejos, seleccionamos mantas para lavar. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener filo. Me preguntó si había pensado en tener hijos. Respondí que aún no era el momento. Ella no dijo nada más. Pero su mirada fue suficiente para entender lo que pensaba. Después de la merienda, él me encontró en la despensa. Yo buscaba un frasco de especias que su madre me había pedido. Entró sin anunciarse, como siempre. Se detuvo cerca de la puerta y me miró. No con deseo. No con ternura. Con algo más difícil de nombrar. Algo que mezclaba la nostalgia con la resignación. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Pero mi gesto no lo convenció. Dio un paso más. La luz tenue del atardecer entraba por la ventana pequeña y dibujaba sombras suaves en su rostro. Sentí que el aire se volvía más denso. Que cualquier palabra podía romper ese equilibrio frágil. Me giré para volver a mis tareas, pero no pude continuar. Algo me detuvo. No en su cuerpo. En el mío. En la certeza de que ya no podía seguir fingiendo. En la intuición de que estábamos al borde de un punto sin retorno. Entonces, sin más, nos miramos. Y nos acercamos. No hubo discusión. No hubo duda. Simplemente, ocurrió, nos besamos. No fue un beso robado, ni impulsivo. Fue una afirmación silenciosa de algo que ya vivía en nosotros desde hacía tiempo. Algo que no podía esconderse más. Algo que no sabíamos cómo nombrar, pero que existía. Nos separamos casi al instante. Escuchamos pasos en el pasillo. Él salió primero, sin decir nada.
Yo me quedé unos segundos más, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mí. Pecho, la noche llegó con una calma engañosa. Nadie dijo nada durante la cena. Nadie preguntó por el día. Todo fue rutina. Platos, cubiertos, migas de pan sobre el mantel. Pero yo ya no era la misma. Y él tampoco. Esa noche, al acostarme, miré el techo durante mucho tiempo. Escuché el silencio del campo, el tic-tac del reloj antiguo en el pasillo, el crujido de la madera al dilatarse. Todo parecía normal. Pero no lo era, yo ya había cruzado una línea. Y aunque aún no sabía las consecuencias, entendía que no habría forma de volver atrás. Porque no se trataba solo de lo que habíamos hecho, sino de lo que habíamos sentido. De lo que habíamos permitido que creciera entre nosotros, sin frenos, sin excusas. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con mi esposo, soñé con otra cosa, con otra vida, con otra yo. A la mañana siguiente desperté con una sensación distinta. No era culpa. No era alegría. Era una mezcla rara de liviandad y vértigo. Como si algo que llevaba demasiado tiempo contenido se hubiera liberado, y ahora no supiera cómo sostenerme sin ese peso. Abrí los ojos lentamente, aún envuelta en la penumbra tibia de la habitación, y me quedé mirando el techo durante un buen rato, escuchando los sonidos suaves de la casa. La madera crujía con los pasos de alguien en el pasillo, la cafetera vieja resoplaba desde la cocina. Todo era igual, y al mismo tiempo, nada lo era. Me levanté despacio. Mi cuerpo se sentía más presente que nunca, como si cada centímetro de piel recordara el momento vivido el día anterior. Pero no era una sensación física lo que dominaba, sino algo más profundo, la certeza de que había cruzado un umbral. Que ya no era la mujer que había llegado a esa casa días atrás, buscando pertenecer, buscando agradar. Me vestí sin prisa. No elegí ropa bonita, ni me arreglé más de lo normal. No tenía intención de provocar ni de ocultar. Solo quería sentirme auténtica. Entendía, por fin, que llevaba demasiado tiempo viviendo en función de otros, de las expectativas de mi esposo, de las miradas críticas de su madre, de los silencios de esa casa. Y en ese vacío, él, el padre de mi esposo, había sido el único que me había mirado sin disfraz. Bajé a desayunar. La cocina ya estaba en actividad. La madre de mi esposo servía café, como cada mañana. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. Él estaba allí también. Sentado, con el rostro sereno, como si nada hubiese ocurrido. Como si el mundo no se hubiera resquebrajado apenas unas horas antes. Nuestros ojos se encontraron solo por un segundo. No fue una mirada cargada de deseo. Ni de complicidad. Fue algo más sobrio, más silencioso. Una forma de decirnos, sé lo que pasó. Y tú también. Durante el desayuno se habló poco. La suegra comentó que habría que ir al pueblo a comprar algunas cosas, que los tomates estaban a punto y que el vecino vendría a revisar la verja rota del fondo. Yo asentía en silencio. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente se movía en otra dirección. Pensaba en las palabras que había dicho mi esposo por teléfono días atrás, en su promesa de volver pronto, en lo poco que parecía afectarle nuestra distancia. Pensaba en cómo había dejado de buscarme, de tocarme, de hablarme. Como antes. Y comprendí que, aunque todo esto no se justificaba, tampoco había surgido de la nada. Después del desayuno, la suegra me pidió que la acompañara al mercado del pueblo. Acepté. Cualquier cosa era mejor que quedarme en esa casa, entre miradas evitadas y silencios tensos. El trayecto fue breve. El pueblo estaba envuelto en una quietud típica de los martes por la mañana, calles vacías, algunos puestos armándose, perros durmiendo al sol. Mientras elegíamos frutas y verduras, ella habló. No de manera directa, pero con una sutileza que dejaba claro su mensaje. Dijo que había cosas que no se decían, pero que se notaban. Que una mujer debía tener cuidado con lo que dejaba ver, especialmente en casas donde todo se observaba. No mencionó nombres. No dio detalles. Pero sus palabras eran agujas. Y yo las sentí todas. Regresamos antes del mediodía. Él estaba en el jardín, regando las plantas. Nos vio llegar y volvió a su tarea. No hizo ningún gesto. No hubo intercambio. Pero yo sentí como mi pulso se aceleraba. Sabía que nada había terminado. Que, al contrario, apenas comenzaba la verdadera tensión. A la hora del almuerzo, mi suegra anunció que por la tarde vendría su hermana a visitarnos. Le hace ilusión conocerte mejor, dijo, con una sonrisa tensa. Yo asentí. Ya no tenía energía para fingir entusiasmo,
Pasé el resto del día entre tareas pequeñas, acomodé la ropa lavada, limpié el comedor, ordené algunos estantes en la habitación. Cada cosa que hacía tenía el propósito de mantener mi mente ocupada, de no pensar. Pero no funcionaba. Mi cuerpo seguía en estado de alerta. Cada vez que escuchaba un paso, una puerta, un crujido de madera, sentía que algo podía explotar en cualquier momento. Cuando llegó la tía, la tarde se llenó de conversación vacía. Hablaban de la infancia, de los veranos pasados, de recetas. Yo sonreía, hacía preguntas, servía té. Era una máscara perfecta. Nadie lo hubiera notado. Pero por dentro, sentía que algo se desmoronaba lentamente. La certeza de que ya no podía seguir fingiendo era abrumadora. Y al mismo tiempo, no tenía idea de qué hacer. Él entró al salón en un momento. Saludó cortésmente, intercambió algunas palabras con su cuñada y luego dijo que iría al taller a reparar una lámpara. Nadie se ofreció a acompañarlo. Nadie notó nada extraño. Pero yo lo vi. Vi el leve gesto de su mano, ese pequeño movimiento apenas perceptible, como si me llamara sin palabras. Esperé una hora. Tal vez más. Luego dije que iría a buscar un libro a la biblioteca de la casa. Nadie hizo preguntas. Nadie me siguió. Caminé por el pasillo largo con el corazón golpeando en el pecho. Sabía que no debía. Que no podía. Pero aún así, seguí avanzando. El taller estaba en silencio. Empujé la puerta con suavidad. Él estaba allí. De espaldas. Al girarse, nuestros ojos se encontraron otra vez. No dijimos nada. No era necesario, nos acercamos, y esa noche, simplemente, ocurrió lo inevitable. Pasamos la noche juntos. No necesito describir cómo. Ni quiero. Porque no se trata de lo físico. Se trata de todo lo demás. De lo que nos llevó hasta allí. De las ausencias, de los silencios, de la necesidad de sentirnos vivos en medio de tanta rutina vacía. Cuando desperté, él ya no estaba en la habitación. Escuché su voz en la cocina, hablando con su esposa como cualquier otro día. Me quedé unos minutos más en la cama, mirando el techo, respirando hondo. Sentía un vacío extraño. No arrepentimiento. No alegría. Solo vacío. Me vestí y salí al jardín. La mañana estaba clara. El cielo, sin una sola nube. Todo parecía calmo. Pero dentro de mí, todo estaba cambiando. Sabía que esa paz era frágil. Que no duraría mucho y, por primera vez, sentí miedo. Miedo real, porque ya no podía ocultar lo que sentía y porque, tarde o temprano, todo saldría a la luz. El día comenzó con una calma engañosa. El cielo estaba despejado, el aire fresco, y todo parecía estar en su lugar. Me levanté con lentitud, como si cada movimiento requiriera más concentración de la habitual. Al mirar por la ventana, vi a mi suegra recogiendo hierbas del huerto, moviéndose con esa firmeza meticulosa que la caracterizaba. Mi cuerpo aún recordaba la noche anterior, pero no fue el recuerdo físico lo que me detuvo unos minutos más en la cama, sino la certeza de que, a partir de ahora, ya no habría vuelta atrás. Me vestí sin prisa. Un vestido simple, de tela suave, que me caía sin marcarme. Recogí el cabello en un moño flojo y bajé a la cocina. Él no estaba allí. Solo ella, preparando el café. Me saludó con una palabra corta, casi automática. La tensión entre nosotras se había vuelto constante, como una cuerda invisible que nos unía y que se tensaba con cada día. Pero ese día, ella estaba más callada que de costumbre. Desayunamos en silencio. Cada sorbo, cada movimiento del cubierto sobre el plato, parecía más fuerte de lo habitual. Como si los sonidos cotidianos se amplificaran para llenar el hueco de las palabras no dichas. Yo evitaba su mirada, y ella, la mía. En el fondo, sabía que algo intuía. Tal vez no tenía pruebas. Tal vez solo eran sospechas. Pero las mujeres tenemos un sentido especial para los silencios ajenos. Y el mío ya no se podía esconder del todo. Después del desayuno, decidí salir a caminar. Necesitaba aire. Respirar algo que no viniera mezclado con ansiedad o culpa. Caminé por el sendero de grava hasta la parte trasera del terreno, donde los árboles formaban una especie de túnel natural. El sol filtrado por las hojas dibujaba manchas irregulares en el suelo, y por un momento, sentí una paz frágil. Como si pudiera esconderme en ese paisaje y quedarme allí indefinidamente. No supe cuánto tiempo estuve caminando. Me detuve al borde del estanque, donde el agua estaba quieta, reflejando el cielo sin nubes. Me senté en una piedra, observando las hojas flotantes y el leve movimiento de los insectos sobre la superficie. Todo parecía estático, y al mismo tiempo,
tan vivo. Me pregunté si mi vida había llegado a ese mismo punto, una superficie tranquila que escondía movimientos profundos. Debajo, cuando regresé a la casa, el coche de mi esposo no estaba en el camino. Supuse que aún no había vuelto. Sentí un alivio instantáneo, aunque no quería reconocerlo. Al entrar, lo vi a él, a su padre, sentado en la galería, leyendo. Alzó la vista apenas, y luego volvió al libro. Fue un gesto breve, pero suficiente. Yo lo interpreté como lo que era, una confirmación silenciosa de todo lo que habíamos compartido. Pasé el resto del día ocupada en pequeñas tareas. Ayudé a la suegra a clasificar unas cajas de ropa antigua, limpié un par de estanterías del salón, y luego pasé un rato en la habitación, reorganizando mis cosas. Sentía la necesidad de moverme, de ordenar, como si al ordenar el espacio externo pudiera también controlar el caos interno que se expandía en mí. Al atardecer, regresé a la cocina. Ella preparaba una sopa, y me pidió que cortara unas verduras. Trabajamos juntas, sin mirarnos, sin hablar más de lo necesario. Cada movimiento entre nosotras estaba medido, calculado. Como si ambas supiéramos que cualquier palabra fuera de lugar podría abrir una grieta irreparable. Más tarde, mientras recogía la mesa, escuché la puerta de entrada. Mi cuerpo se tensó antes de que mi mente pudiera reaccionar. Era él, mi esposo. Su voz se escuchó clara, animada, saludando a su madre. Se acercó a la cocina y me dio un beso rápido en la mejilla. Yo apenas pude sonreír. No por falta de voluntad, sino porque mi rostro ya no sabía cómo sostener esa máscara. La cena fue un espectáculo de normalidad. Todos hablando, riendo, recordando anécdotas. Yo apenas participe. Contestaba lo justo, me reía donde debía, pero por dentro estaba ausente. No podía mirar a ninguno de los dos. Ni a mi esposo, ni a su padre. Sentía que la piel me ardía, como si todos pudieran ver lo que llevaba dentro. Después de cenar, él me propuso dar un paseo. Hace tiempo que no caminamos juntos, dijo. Asentí. No podía negarme. Salimos por el sendero que rodeaba el jardín. La noche estaba clara, y el aire era fresco pero no frío. Caminamos en silencio por unos minutos. Luego comenzó a hablar. Como si quisiera llenar el espacio que se había abierto entre nosotros durante su ausencia. Me contó sobre el trabajo, sobre la ciudad, sobre algunas reuniones importantes. Yo lo escuchaba, pero las palabras no se fijaban en mi mente. Sentía que hablaba de una vida que ya no me pertenecía. Me preguntó si todo había estado bien en su ausencia. Respondí que sí. Una mentira suave, sin peso, como una hoja que cae sin hacer ruido. Volvimos al salón y nos sentamos un rato con su madre. Él parecía tranquilo, cómodo. Yo, en cambio, no encontraba lugar donde apoyar las manos, donde posar la vista. Finalmente, subimos a la habitación. Él se duchó, se acostó, y pronto cayó dormido. Como si el mundo no hubiera cambiado y yo. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando la lámpara de la mesita de noche. La luz era tenue, cálida, pero no reconfortante. Sentía que estaba atrapada entre dos mundos. Uno que ya no quería y otro al que no podía pertenecer. Pensé en lo que habíamos hecho. En lo que eso significaba. No era solo una traición. Era una fractura. Una grieta que comenzaba en el corazón y se extendía a todos los rincones de mi vida. Sabía que no podía seguir ocultándolo por mucho tiempo. Que esa calma fingida no iba a durar. Me recosté junto a él, sin tocarlo. Miré el techo y conté los segundos, uno a uno. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles. Dentro, todo parecía quieto. Pero yo sabía la verdad, algo se había puesto en marcha. Algo que ya no podría detenerse, y en ese pensamiento, el sueño me venció lentamente, no por descanso, sino por agotamiento. La mañana siguiente llegó como si nada hubiera ocurrido. La luz entró tímidamente por las cortinas, y el sonido de los pájaros en el jardín anunciaba un nuevo día que parecía igual a los anteriores. Pero no lo era. Todo había cambiado, aunque en la superficie nadie lo supiera aún. Me levanté temprano. Mi esposo seguía dormido, con el rostro relajado, como si su mundo no hubiese sufrido la más mínima sacudida. Lo observé por unos segundos. Desde la puerta del baño, preguntándome en qué momento nos habíamos alejado tanto, cómo fue que ya no encontraba en su rostro ninguna de las respuestas que buscaba, bajé a la cocina con paso silencioso. La casa aún dormía. Preparé café y me senté en la mesa, rodeada por el olor a madera vieja, a tierra húmeda, a rutina. Tomé la taza con ambas manos y me quedé mirando la superficie del líquido oscuro, como si ahí pudiera ver algo que
Me explicara cómo había llegado hasta ese punto. Mi suegra fue la primera en aparecer. Saludó con un gesto escueto y se sirvió una taza. Nos sentamos una frente a la otra, en silencio. Había una tensión flotando entre nosotras, casi palpable. Yo sabía que ella notaba algo. Tal vez no sabía qué, pero su instinto estaba despierto. A veces me parecía que su silencio decía más que cualquier palabra. Mi esposo bajó poco después. Me dio un beso en la frente, habló de lo bien que había dormido y preguntó por el plan del día. Mencionó que podríamos ir al pueblo a almorzar. Quizás pasar por el lago. Hablaba con entusiasmo, como si todo estuviera bien. Yo lo escuchaba con atención forzada, asentía en los momentos justos y evitaba mirar a su padre, que había entrado sin hacer ruido y se había servido café con una naturalidad casi cruel. El almuerzo en el pueblo fue tranquilo. Caminamos por las calles estrechas, entramos a una tienda de productos locales, saludamos a algunos conocidos de su madre. Yo sostenía su mano, sonreía para las fotos, hacía comentarios sobre los aromas del lugar, pero por dentro me sentía como una actriz que ya no sabía qué papel estaba interpretando. En un momento, mientras él hablaba con el dueño del restaurante, me aparté unos pasos hacia una pared llena de plantas colgantes. Me tomé un respiro, como si ese rincón me diera un segundo de tregua. Al volverme, lo vi. Su padre. Me estaba observando desde el otro lado de la calle. No había gesto, no había sonrisa. Solo una mirada directa, grave, cargada de todo lo que no podíamos decir. Regresamos a la casa al final de la tarde. El viaje fue silencioso. Mi esposo manejaba con una mano en mi pierna, acariciando distraídamente la tela de mi vestido. Yo miraba por la ventana, contando los árboles, midiendo el tiempo en latidos. Esa noche, después de la cena, mi suegra anunció que se retiraría temprano. Mi esposo encendió la televisión y se recostó en el sofá. Me pidió que lo acompañara. Pero yo respondí que tenía dolor de cabeza y subí a la habitación. Me recosté vestida, con las luces apagadas, mirando el techo. Sentía el corazón en la garganta. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que escuché los pasos. Eran firmes, conocidos. Luego un crujido suave de la puerta. No entró. Solo se quedó ahí, en el pasillo. Lo supe. Lo sentí. Como si su presencia hablara por sí sola. No me moví. No dije nada. Después de unos segundos, se alejó. Escuché cómo descendía las escaleras y luego silencio otra vez. Cerró los ojos. Y por primera vez, sentí algo parecido al miedo. No al que dirán. No. Al juicio. Al abismo. A la idea de que todo esto, esta mezcla de deseo y culpa, ya no tenía control. Dormí poco. Me desperté varias veces. El cuerpo me dolía, como si cada emoción se hubiera convertido en peso físico. A las 6 ya estaba en la cocina, preparando café. Necesitaba empezar el día antes que los demás. Tener un momento para mí. Mi esposo bajó después, sonriente. Me besó la mejilla, hizo un comentario sobre mi aspecto cansado. Le dije que no había dormido bien. Me preguntó si era por la cama, por el calor, por la comida. No por lo obvio. Nunca por lo obvio. Luego bajó su padre. Nos saludó con un buenos días, seco, sin mirar a nadie en particular. Mi esposo comentó algo sobre salir a caminar más tarde. Él respondió con una frase cortante, algo sobre tener cosas que hacer. Su tono fue más frío de lo habitual. Yo lo sentí como una advertencia. El día transcurrió entre tareas banales. Ayudé en el jardín, preparé una ensalada, lavé ropa. Cada acción era un intento desesperado de sostener una fachada. Pero por dentro, el desorden crecía. Ya no era solo el miedo a ser descubierta. Era el vértigo de haber cruzado la línea y no saber qué hacer con lo que venía después. En la tarde, mi esposo me pidió que lo acompañara al pueblo otra vez. Esta vez dije que no. Usé como excusa que me dolía la cabeza. Él se mostró preocupado, pero no insistió. Salió solo, diciendo que no tardaría. Apenas se fue, subí a mi habitación y me encerré. No porque esperara algo, sino porque necesitaba estar sola. Me senté en el suelo, junto a la cama, y lloré. No era un llanto escandaloso ni dramático. Era un llanto silencioso, agotado. De esos que salen cuando ya no se puede sostener la tensión. Por más tiempo, no sabía qué hacer. No sabía cómo salir. Lo que había comenzado como una atracción difusa se había convertido en una maraña imposible de desatar. Y en medio de todo eso, yo me sentía perdida. Ajena a mi propia vida. Incapaz de reconocer en qué momento dejé de ser la mujer que llegó a esa casa con la intención de encajar. Al anochecer, escuché el coche regresar.
Me limpié el rostro, me lavé las manos, bajé con calma. Mi esposo estaba hablando con su madre. Me saludó con un beso suave y preguntó si me sentía mejor. Asentí. Esa noche cenamos juntos, todos. La mesa estaba bien puesta, la comida humeante, el ambiente, aparentemente, en calma. Pero cada gesto, cada mirada, cada palabra tenía un filo oculto. Sentía que todos lo sabían. Que todos jugaban el mismo juego de no decir nada. Al terminar, subí directamente a la habitación. Me acosté temprano. Mi esposo se quedó abajo con su madre, revisando unos papeles. Yo me cubrí con la sábana hasta el cuello y cerré los ojos. Aunque el sueño no llegaba, no escuché cuando subió, no sentí cuando se acostó, pero sí lo oí decir, en voz muy baja, me gusta que estemos todos juntos otra vez. Y fue en ese momento cuando supe que no tardaría mucho en descubrirlo todo, porque, aunque fingiera no ver, ya había empezado a sospechar, y yo ya no sabía cómo sostener la mentira. La mañana siguiente comenzó como un eco de la anterior, el sonido de la cafetera, el crujir leve de los peldaños al bajar las escaleras, el murmullo de la radio encendida en la cocina. Todo era igual, pero dentro de mí nada lo era. Me vestí con una lentitud inusual, como si al demorarme pudiera retrasar lo inevitable. Cada prenda parecía pesar más de lo normal. Me miré al espejo y no reconocí del todo a la mujer que me devolvía la mirada. Había en sus ojos algo opaco, como si una parte de ella se hubiese extraviado. Cuando bajé, todos estaban en la cocina. Mi esposo ya con la camisa arremangada, untando mantequilla en una tostada. Su madre hojeaba una revista de jardinería. El padre, bebía café de pie, junto a la ventana, observando hacia el jardín como si allí hubiera algo importante. Nadie dijo mucho. Apenas los saludos de rigor, alguna mención al clima, una broma forzada sobre lo fuerte que estaba el café. Yo me senté en mi lugar, tomé la taza con ambas manos y me obligué a tragar el líquido caliente que me quemaba. La garganta. Mis sentidos estaban demasiado agudizados. Cada mirada, cada gesto, cada silencio me parecía significativo. Sentía que la verdad se agazapaba en el aire, como una presencia que todos sentían pero ninguno se atrevía a nombrar. Después del desayuno, mi esposo propuso salir a caminar por el bosque que rodeaba la propiedad. Su madre declinó, alegando que tenía cosas que hacer. Su padre no respondió. Yo dudé. Por un momento pensé en inventar una excusa, pero la mirada insistente de mi esposo me empujó a aceptar. Tomé mi abrigo y lo seguí. El sendero estaba cubierto de hojas secas. El otoño comenzaba a insinuarse en las copas de los árboles, que mezclaban verdes apagados con tonos rojizos y ocres. Caminamos en silencio durante un buen tramo. Yo sentía que cada paso me llevaba más cerca de un desenlace que no podía anticipar. Finalmente, él rompió el silencio. Dijo que me notaba distinta. Preguntó si me pasaba algo. Le respondí que estaba cansada. Que tal vez el ritmo de la casa, la rutina, la falta de espacio. Él asintió. Dijo que también sentía que necesitábamos un cambio. Que quizás, cuando volviéramos a la ciudad, podríamos hacer un viaje. Desconectarnos. Buscar otra energía. Yo asentí, sin saber qué decir. Todo sonaba tan simple en sus palabras. Como si no se diera cuenta del abismo que se había abierto entre nosotros. O quizás sí lo sabía, pero prefería bordearlo, sin mirarlo de frente. Al regresar, nos encontramos con su padre trabajando en el taller junto al garaje. Tenía las manos sucias de grasa y el ceño ligeramente fruncido. Nos saludó con un gesto. Mi esposo se ofreció a ayudarlo más tarde. Él respondió con un «veremos» seco, que no invitaba a conversación. Yo me sentí tensa. Como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar por sí solas, empujadas por la inercia. La tarde fue densa. Mi esposo se entretuvo revisando herramientas con su padre. Yo los observaba desde la ventana de la cocina, fingiendo leer. Había algo en su postura, en la forma en que evitaban mirarse directamente, que me hacía pensar que ambos sabían. Que ambos, de algún modo, ya estaban dentro de la misma sospecha. Más tarde, mi suegra pidió que la acompañara al ático. Quería buscar unas cajas de ropa antigua. Subimos juntas. El aire allí era más pesado, más polvoriento. Mientras revolvía una pila de mantas, me lanzó una frase que aún retumba en mi cabeza: las paredes en esta casa escuchan más de lo que uno cree. No la miré. No respondí. Seguí doblando una bufanda, tratando de mantener la calma. Pero mi estómago se cerró. No por la frase en sí, sino por el tono en que la dijo. No era una advertencia. Era una afirmación.
Y detrás de ella había algo más. Como si ya no estuviéramos hablando solo de objetos olvidados en un rincón, durante la cena, el ambiente fue más frío de lo habitual. Las palabras eran cortas. Los silencios, largos. Cada quien parecía atrapado en sus pensamientos. Yo masticaba con lentitud, evitando cruzar miradas. Él, el padre, apenas probó bocado. Mi esposo parecía inquieto, aunque no dijo nada, fue. Después, cuando subimos a la habitación, ¿qué ocurrió? Mi esposo se sentó en el borde de la cama, en silencio. Yo estaba quitándome el abrigo cuando su voz me detuvo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Asentí, sin darme vuelta. ¿Tú y él? Hay algo que debas saber. Sentí que el tiempo se detenía. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. No sabía qué me delató. Tal vez un gesto, una palabra, una mirada cruzada. Tal vez lo supo desde antes, y solo necesitaba oírlo de mí. Me giré lentamente. Lo miré. Sus ojos estaban fijos en mí. Pero no había rabia en ellos. Solo una tristeza densa, de esas que no se borran con el tiempo. No respondí. No podía, él asintió, como si esa ausencia de respuesta fuera suficiente. Se levantó, tomó su chaqueta y salió de la habitación sin decir nada más. Bajé las escaleras minutos después, impulsada por una mezcla de temor y necesidad de entender. Lo encontré en la cocina, apoyado contra la encimera, con las manos temblorosas. Su padre estaba allí también. Ambos me miraron al mismo tiempo. Mi esposo dijo solo una frase: no necesito explicaciones. Solo espacio, y salió por la puerta principal, sin mirar atrás. El silencio que quedó fue absoluto. Ni siquiera el sonido del refrigerador, ni el tic-tac del reloj. Solo el vacío. Me quedé de pie, sin saber qué hacer, ni qué decir. Él. Padre, me sostuvo la mirada un segundo más y luego bajó la vista. Como si en ese instante, por fin, todo el peso de lo que habíamos hecho cayera sobre nosotros. Subí a mi habitación sola. Me senté en la cama, con las manos entrelazadas, mirando la maleta abierta sobre la silla. Supe entonces que, pasara lo que pasara después, ya nada sería igual, ni en esta casa, ni en mí. Esa noche no dormí. Me acosté, pero no cerré los ojos. La oscuridad me envolvía, pero no me daba descanso. El silencio de la casa, solo interrumpido por los crujidos naturales de la madera y algún susurro del viento en las ventanas, me parecía más inquietante que nunca. Me sentía suspendida en un tiempo que ya no avanzaba, atrapada en una realidad que no podía cambiar, y con el cuerpo demasiado tenso para moverse. Solo pensaba en su mirada, en sus palabras, en su marcha. Mi esposo se había ido sin más. Con la maleta a medio cerrar, sin una escena, sin gritos, sin acusaciones. Solo con la carga muda del desengaño. Y yo, no supe si lo lamentaba por él o por mí. Porque en ese acto había más verdad que en todos nuestros intentos por sostener un matrimonio que ya hacía tiempo no nos pertenecía. Cuando amaneció, bajé sin desayunar. No había nadie en la cocina. La cafetera estaba fría, y el pan seguía en su bolsa, sin abrir. La casa, por primera vez en semanas, me pareció vacía. No silenciosa, sino vacía. Como si su ausencia la hubiera vaciado también de sentido. Fui al jardín. Caminé sin rumbo, con la vista fija en el suelo, pisando hojas secas que se deshacían bajo mis pies. El aire era fresco, pero no frío. Sentía que cada paso era un esfuerzo. Mi cuerpo seguía ahí, pero mi cabeza ya estaba en otra parte. Me senté en el banco de piedra, junto al viejo olivo. Desde allí podía ver parte de la casa, las ventanas superiores, la galería. Me quedé así un largo rato, con las manos en el regazo, la espalda recta y los pensamientos flotando como hojas llevadas por la corriente. No pensaba en lo que había pasado la noche anterior, sino en todo lo que vino antes. En lo que fui permitiendo poco a poco. En cada silencio que callé. En cada caricia que extrañé, en cada gesto que fingí. La voz me sobresaltó. ¿Puedo sentarme? Era él, el padre. De pie a mi lado, con la misma expresión contenida de siempre. Asentí sin mirarlo. Se sentó despacio. El banco era amplio, pero la distancia entre nosotros parecía mínima. Aun sin tocarnos, su presencia me envolvía. Durante un buen rato, ninguno dijo nada. Escuchábamos el canto lejano de un ave, el roce leve del viento entre las ramas. Era un silencio distinto. No incómodo, no agresivo. Más bien el de dos personas que sabían que ya no quedaba nada por decir, pero aún así necesitaban estar ahí. No quería que terminara así, dijo finalmente. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no encontraba una
Forma de articularlo sin romperme, no imaginé que dolería de esta manera, agregó. Pensé que podría controlar, pero no volví la cabeza lentamente. Lo miré. Sus ojos, por primera vez desde que lo conocía, estaban húmedos. No lloraba. Pero lo contenía todo detrás de una barrera que, como la mía, ya estaba resquebrajada. Yo tampoco, dije, apenas, no hablamos más. Él se levantó al cabo de un rato, murmuró un «cuídate» y se alejó por el sendero que daba al galpón. Yo me quedé ahí, sintiendo que algo en mí se había cerrado para siempre. No en forma de castigo. Más bien como una herida que no quiere más aire. Al regresar a la casa, mi suegra me esperaba en la galería. Estaba sentada, bordando. Levantó la vista cuando pasé, pero no habló. Yo tampoco. Nuestros ojos se encontraron y en esa mirada se dijeron demasiadas cosas. Me miraba con decepción, sí, pero también con una cierta compasión. Como si entendiera más de lo que imaginaba. Como si también hubiera vivido algo parecido, años atrás, entre esas mismas paredes. Ese día comí sola. Prepare algo simple. Sin apetito real. Él no apareció en toda la tarde. Yo no lo busqué. Me limité a recoger mis cosas. Doblaba la ropa lentamente, ordenando lo indispensable, dejando atrás todo lo que ya no me representaba. No lloré. Me sorprendió no hacerlo. Pero era un llanto distinto, que ya había ocurrido por dentro, en algún momento entre los hechos y el silencio. Al atardecer, dejé una nota sobre la mesa del comedor. No decía mucho. Solo que necesitaba irme, tomar distancia, pensar. Que no me llevaría nada que no fuera mío. Que agradecía el tiempo, aunque el desenlace fuera este. Tomé la maleta y salí sin hacer ruido. Caminé por el sendero hacia la entrada principal. El cielo tenía ese tono naranja que anuncia el fin de un día cálido. No me detuve a mirar atrás. No porque no quisiera, sino porque sabía que, si lo hacía, me quebraría. En la parada del autobús, me senté en el banco de madera con la maleta entre los pies. Había una mujer mayor sentada a unos metros. Me saludó con un gesto, sin palabras. El autobús llegó puntual, y cuando subí, sentí por primera vez en semanas una bocanada de aire distinto. El trayecto fue largo, pero tranquilo. Me dejé llevar por el movimiento, con la cabeza apoyada en el cristal. Los paisajes pasaban sin que los mirara realmente. Estaba muy lejos de todo, y al mismo tiempo, dentro de mí, más cerca que nunca de entender lo que no quería seguir repitiendo. Al llegar a la ciudad, alquilé un pequeño apartamento. Nada lujoso. Apenas funcional. Pero mío. Silencioso, limpio, sin historia. Me senté en el suelo la primera noche, sin encender la luz, mirando por la ventana. Las luces de los edificios me parecieron lejanas, casi ajenas. Pero no me asustaban. Durante los días siguientes, no recibí llamadas. Ni de mi esposo. Ni de su familia. Solo una carta, escrita con letra firme, breve. Era de él. Decía, no. Me arrepiento. Pero entiendo. Que encuentres paz. La doblé, la guardé en una caja y la dejé al fondo del armario. No porque me doliera leerla, sino porque ya no necesitaba volver a hacerlo. A veces, por las mañanas, me despierto pensando en esa casa. En el jardín. En la cocina. En la primera vez que me sentí observada. En la primera vez que pensé, esto no debería estar pasando. Pero también en la primera vez que me sentí viva, aunque fuera por razones equivocadas. No busco justificar nada. Solo comprender. Y con suerte, seguir, porque a veces, lo único que queda después del error es caminar. Aunque no se sepa hacia dónde, y eso es lo que hago ahora, camino, porque todo lo demás ya no tiene lugar en mí. Esa mañana me desperté antes que el sol saliera por completo. El cielo tenía un tono gris azulado, y las primeras luces se filtraban apenas entre las rendijas de la persiana. Me senté en la cama con el cuerpo pesado, como si la noche no hubiera alcanzado para recuperarme del todo. La habitación estaba en silencio. A un lado, la maleta medio cerrada seguía donde la había dejado. No sabía si debía empacarla del todo o simplemente dejarla como estaba. No había tomado ninguna decisión concreta. No todavía. Me duché sin pensar mucho, como si el agua pudiera arrastrar la incomodidad que se me había adherido a la piel. Elegí ropa sencilla, sin intención de agradar a nadie. Bajé a la cocina con pasos lentos, sin saber qué esperarme. A esa hora, casi siempre la casa seguía dormida. Pero esa mañana, él ya estaba allí, estaba sentado a la mesa, con una taza entre las manos. Su postura era rígida, como si el cuerpo estuviera conteniendo más de lo que podía soportar.
No me miró al entrar. Yo tampoco lo saludé. Solo fui a la encimera y preparé café en silencio. Cada movimiento mío parecía retumbar en ese espacio donde antes habitaban conversaciones cotidianas. Me senté frente a él. No hubo palabras durante varios minutos. Solo el sonido de las cucharillas golpeando suavemente las tazas, y el leve crujido de la madera cuando cambiábamos de postura. Fue él quien habló primero. Anoche no dormí. Su voz era baja, sin agresividad, pero cargada de peso. Yo mantuve la vista en mi taza, esperando. Pensé en todo. En lo que pasó. En lo que no dijiste. Sentí como el estómago se me contraía. No respondí. No por falta de palabras, sino porque todas las posibles se me agolpaban en la garganta sin orden ni fuerza. No quiero saber detalles, continuó. No quiero escuchar explicaciones. Pero necesito entender algo. ¿Por qué? Levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento creí que no iba a ser capaz de sostenerle la mirada. Pero lo hice. Porque ya no quedaba espacio para más huida, porque me sentía sola, dije. No fue un reproche. No una acusación. Solo una verdad que me había acompañado desde mucho antes de lo sucedido. Él asintió, apenas. Su expresión no cambió. Solo bajó la vista y bebió un sorbo de café ya frío. Lo peor, dijo después de un silencio largo, no es lo que hiciste. Es que ya no sé quién eres, y esas palabras, más que cualquier grito, me atravesaron. Pasó el resto del día sin dirigir una sola palabra más. No hubo confrontaciones, ni preguntas, ni lágrimas. Solo una ausencia densa, que se sentía en cada rincón de la casa. Él evitó estar en los mismos espacios que yo. Se encerró en la habitación del fondo. A veces lo oía moverse, pero no lo vi de nuevo. La suegra notó algo. Lo supe por sus miradas. Ya no eran simplemente inquisitivas. Ahora eran duras, frías. Como si una sospecha se hubiera vuelto certeza. No me dijo nada directamente. Pero sus gestos hablaban. Me dejó la comida servida y salió al jardín. Cerró la puerta con más fuerza de la habitual. En la tarde, salí a caminar sola. Necesitaba respirar, mover el cuerpo, aclarar la cabeza. Caminé por el sendero de tierra que rodeaba la casa, sin rumbo. Pensé en irme de una vez, sin esperar. Pero había algo que me ataba. No era cobardía. Era una necesidad de enfrentar las consecuencias. Volví al anochecer. El cielo tenía ese color entre naranja y azul que solo dura unos minutos. Al entrar, encontré la sala vacía. Fui a la cocina. Todo en su lugar. Silencio. Subí las escaleras. La puerta de nuestra habitación estaba entornada. Empujé con suavidad. Él estaba de pie junto al armario, con una maleta abierta sobre la cama. Sus movimientos eran metódicos. Guardaba ropa. Sin mirar. Sin pensar. Solo metía cosas, una detrás de otra, con una calma aterradora. ¿Te vas? Pregunté, con voz ronca. Asintió sin volverse. No puedo quedarme, dijo. No aquí. No contigo. Me acerqué un paso, pero me detuve. No supe si debía pedirle que se quedara, explicarle algo, o simplemente callar. Lo observe seguir empacando. Cada prenda doblada era una señal más de que se estaba deshaciendo de todo. ¿Dónde irás? No lo sé aún. Solo sé que no puedo dormir bajo el mismo techo. Sentí una punzada en el pecho. No por el abandono, sino porque entendía que tenía razón. No podía culparlo. No después de todo. No te voy a detener, dije. No me respondió. Esa noche fue la más larga de todas. Escuché cada sonido de la casa como si fuera el último. El cerrar de una cremallera. El golpecito de una puerta. Sus pasos descendiendo por la escalera. La rueda de la maleta rodando por el suelo de madera. Me asomé por la ventana cuando lo vi caminar hacia el coche. No miró hacia atrás. No dudó. Abrió la puerta, encendió el motor y se marchó. El silencio que quedó fue absoluto. Ni los grillos se oían esa noche. No lloré. Sentí que ya no tenía lágrimas. Bajé a la cocina. Me senté en la misma silla de la mañana. La taza seguía allí, con restos de café seco en el fondo. Puse las manos sobre la mesa, cerré los ojos, y respiré hondo. No sabía qué vendría después. No tenía respuestas. Pero sí una certeza, había tocado fondo. Y no por él. Por lo que hice. Sino porque, por primera vez, no supe quién era yo y quizás, pensé mientras la madrugada me envolvía, ese sería el verdadero comienzo. El amanecer de esa última mañana en la casa fue extraño.
No porque algo hubiera cambiado en el entorno, los mismos ruidos, la misma luz filtrándose entre las cortinas, el mismo olor a madera vieja y café recalentado, sino porque dentro de mí había algo que, por fin, había terminado de romperse. No con furia, ni con ruido. Se rompió en silencio, como se quiebra algo que llevaba años agrietado sin que una lo notara del todo. Me vestí con lentitud, como si cada prenda fuera parte de un ritual de despedida. No sabía aún si me iría ese día o si seguiría allí un poco más, resistiendo la inercia. Pero había algo que sí sabía, no podía seguir igual. Ya no podía seguir siendo esa mujer que se esforzaba por encajar en un molde que no le pertenecía. Al bajar, la casa estaba en silencio. Mi suegra no estaba en la cocina. Supuse que habría salido al jardín o a casa de alguna vecina. Tampoco estaba él. Me preparé un café en la cafetera vieja, y me senté sola, en la punta de la mesa, donde no solía sentarme. Desde ese ángulo, la cocina parecía distinta. Más vacía, más ajena. O quizá era yo la que ya no encajaba. Pasé la mañana recogiendo mis cosas. No eran muchas. Algunas prendas, libros, papeles. Doblaba la ropa con cuidado, como si al hacerlo pudiera cerrar también las heridas abiertas. Guardaba lentamente los objetos, como si cada uno pesara más de lo que realmente pesaba. Me detuve frente al espejo por unos minutos. No reconocí a la mujer que me miraba, pero tampoco la rechacé. Era yo. Más rota, más cansada, más sincera. Cerca del mediodía escuché la puerta principal abrirse. Él entró. Sus pasos eran firmes, seguros. Lo vi cruzar el vestíbulo con las llaves aún en la mano. Llevaba una camisa que no le había visto antes. No hizo contacto visual conmigo al pasar. Tampoco dijo palabra. Fue a la cocina, bebió agua, y subió directamente a la habitación del fondo. Todo en él decía distancia, no lo seguí, no esa vez, en cambio, salí al porche. Me senté en la misma silla desde donde había observado tantas veces el jardín. El sol estaba alto, pero no hacía calor. Había una brisa constante que movía las ramas del limonero. Ser los ojos. No para evadir, sino para sentirlo todo con más claridad. Me quedé allí por más de una hora, pensando en la línea que había cruzado, en el precio que había pagado. En lo que perdí, sí, pero también en lo que descubrí. Porque entre todo el caos, la culpa y el error, había algo que no podía negar. Por primera vez, me había escuchado. Había dejado de fingir. Por la tarde, él bajó nuevamente. Se sentó en el otro extremo del porche, con una taza en la mano. Había un silencio denso entre nosotros, pero no hostil. Un silencio que decía, ya no hace falta hablar. No nos miramos, pero sabíamos que ambos estábamos presentes. Fue entonces cuando su madre apareció. Llevaba un bolso pequeño colgado del hombro y una chaqueta fina. Se detuvo en el umbral y me miró largo rato antes de hablar. He preparado la habitación del fondo. Puedes quedarte hasta que decidas qué hacer. No supe qué responder. No lo esperaba. Ella no era una mujer de gestos amables, ni de concesiones. Pero su tono no era duro. Tampoco cálido. Era práctico. Como si simplemente estuviera aceptando una consecuencia inevitable, asentí. No tenía fuerzas para decir más, ella se fue sin esperar agradecimientos. Él tampoco dijo nada. Esa noche preparé una cena sencilla. No porque quisiera compartirla con ellos, sino porque necesitaba mover las manos, tener una rutina que me anclara. Cocinar me había salvado otras veces. Esta no fue la excepción. Puse la mesa, sin adornos. 3 platos, 3 vasos, 3 juegos de cubiertos. No sabía si bajarían. No sabía si estaban dispuestos. Pero yo lo hice igual. Primero bajó ella. Se sentó en silencio. Luego él. Nos servimos sin palabras. Cada uno comió en su mundo, con sus pensamientos, sus heridas, sus culpas. Al terminar, recogí los platos y lavé en silencio. Él salió al jardín. Ella subió a su habitación. Yo me quedé sola en la cocina, con las manos en el agua, el rostro húmedo por el vapor y los ojos ardiendo sin lágrimas. Me apoyé en el fregadero. Y me dejé estar. Solo unos minutos. Solo lo necesario para no desmoronarme por completo. Luego subí a mi nueva habitación. Era más pequeña. Las paredes tenían manchas de humedad, y la cama era dura. Pero era un lugar mío. Me senté al borde, saqué un cuaderno que no usaba desde hacía meses, y comencé a escribir. No buscaba hacer catarsis ni dejar un testimonio. Solo necesitaba poner las palabras fuera de mí, que ya no me pesaran por dentro. Escribí sobre el silencio, sobre los gestos que dicen más que los gritos.
Sobre la culpa que no nace del error, sino de la falta de amor propio. Sobre la soledad que se instala incluso estando acompañada, escribí hasta que me dolió la muñeca. Al día siguiente, al despertar, la casa seguía en silencio. Él se había ido temprano. Su madre no estaba. Aproveché ese momento para salir al porche con una taza de café y ver cómo la mañana se desperezaba, y allí, en esa quietud inesperada, supe que ya no tenía nada que esperar de ese lugar. Ni de esas personas. Ni siquiera de mí, como había sido hasta entonces. Supe que era hora de marcharme. Pero también entendí que no tenía que huir. No esta vez. Podía irme con la frente en alto. No porque no hubiera fallado. Sino porque, por fin, había aprendido. Esa misma tarde empaqué lo poco que tenía. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina. No explicaba nada. Solo decía, gracias por el espacio. Me voy en paz. Caminé hasta la parada del autobús sin mirar atrás. No porque me negara a recordar, sino porque ya no necesitaba hacerlo, y cuando subí, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que era libre, no por lo que había dejado atrás, sino por lo que había decidido no seguir cargando. Bye bye.